Muy amplio, entonces yo puedo tener una idea, pero igual a ti te interesa más dirigir un poco lo que Sí, pero quieres mira, saber. tengo preguntas. Perfecto. Muchas. Perfecto. Pues tomaremos muchos cafés. Perfecto. Y cervezas y pues quién sabe, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues si puedes empezar presentándote y pues Ajá. quién eres y pues como, básicamente cómo te llamas, qué hagas y qué has hecho, cuál era tu papel en este movimiento y eso. Y ahora qué estás haciendo. Bueno, a ver, mi nombre es Xavier Miquel Erretondo Salsamendi. Dos nombres y dos apellidos. Un poco complejo, pero así es. Bueno, he nacido en este pueblo, Usurbil, vivo en él, aunque durante muchos años he vivido fuera de este pueblo porque he sido deportista profesional, pero volví por circunstancias familiares en el 2003 y en el 2007 pues me presenté a las elecciones municipales y fui alcalde del 2007 al 2011. Luego nos prohibieron presentarnos para la alcaldía, pero nos permitieron presentarnos para el Congreso de los Diputados en Madrid y he sido diputado en Madrid en el Congreso del Parlamento Español de 2011 a 2015. En cuanto a Cero Sabor, sobre todo me he dedicado a él en la época que he sido alcalde. Previamente, ya desde el plano social hasta el 2007, pues sí, hemos estado en la lucha y en la defensa del medio ambiente, en contra de la incineradora, que ya sabrás un poco, pero principalmente 2007-2011. Mi papel como alcalde pues ha sido, digamos, bueno, dirigir y gestionar lo hemos hecho en un equipo de trabajo, concejales, técnicos de medio ambiente, profesionales. Uno en concreto que contratamos, Jordi Colomer de Cataluña, que hizo el proyecto de recogida de residuos. Otro profesional de proceso participativo de la gente. Bueno, un equipo de trabajo. Y yo he sido, digamos, en esa etapa la cabeza visible por ser el máximo responsable del municipio. Pero la idea era la tuya o era de... No, la idea, digamos, que viene previo a entrar en el 2007 a gobernar el ayuntamiento, desde el movimiento social que ya estaba luchando contra la planta de tratamiento de residuos que es la incineradora. Pues la gente, en concreto, bueno, entramos 6 concejales, pero casi todos estamos en esa lucha previamente. Entonces tenemos muy claro, lo tenemos muy claro, que los residuos urbanos son un problema que hay que solucionar. Entonces digamos que empezamos, en cuanto tenemos la posibilidad de tener recursos y la responsabilidad del ayuntamiento, empezamos a mirar cuál puede ser la solución a la recogida de residuos urbanos. Y es ahí cuando empezamos a mirar, ya desde el ayuntamiento, proyectos de recogida de residuos en otros lugares, en concreto en Cataluña, en Mallorca, en Italia, y hacemos viajes con otros partidos políticos, con otros movimientos sociales, organizamos desde el ayuntamiento esos viajes para conocer in situ esas soluciones que se le dan. ¿Con un vehículo con Zero Waste? Sí. El movimiento en Italia es muy fuerte, muy potente, y nos damos cuenta que la clave principal, bueno, la clave hay más de una, pero que la metodología que nos puede garantizar la solución pasa irremediablemente por un tipo de recogida. Desgraciadamente encontramos solo uno, que es la recogida puerta a puerta. No es un capricho, sino es la conclusión de un análisis o de una búsqueda de soluciones, ¿no? Y luego, claro, la clave de que eso funcione, tenemos muy claro, nos lo enseñan de hecho, y es la gente, ¿no? Y cuando hablas de la gente, estás hablando de que tienes que conseguir que la gente, en este caso los ciudadanos de este municipio, entonces eran 5.800 más o menos, ahora 6.200, que interioricen que ese problema es de cada uno de ellos y que cada uno de ellos tiene que poner, por tanto, la solución. Entonces tenemos muy claro que tenemos que llegar al 100% de la población, porque la solución viene por participar de cada persona por el resto de su vida. Entonces tenemos muy claro que hay que hacer un proceso participativo muy profundo, y en eso empezamos.
Eso es lo principal. Y luego lo que se hace es un trabajo muy al detalle de todo ese proceso. Sí, pues el movimiento de basura cero, como me lo dijiste, viene de la incineradora. Sí. ¿Y me puedes hablar un poco del plan de este incinerador? Como de dónde viene la idea, sí. ¿Por qué un incinerador en lugar de un vertedero? Sí, vertederos los hay, ¿bien? Pero causan problemas, como en todos los lugares, por lixiviados, etcétera. Los problemas medioambientales son un problema, pero es lo que había antaño. Había algunos lugares donde se quemaban basuras muy localmente, pero la solución hasta ese momento son los vertederos. ¿Cuál es la cuestión? Aquí la provincia, digamos, es Guipúzcoa. Existe administrativamente un gobierno que se llama la Diputación de Guipúzcoa. La comunidad, como sabes, tiene 3 provincias, ¿no? Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Pero en este caso el nuestro es Guipúzcoa y lo gobernaba un partido como es el Partido Nacionalista Vasco, que apoyó desde el principio la construcción de la incineradora. Nosotros siempre hemos defendido que ese interés viene sobre todo por un interés economicista, dirigido a, como en otros proyectos extra grandes, han ido dirigidos a diversificar el dinero público y dirigir el dinero público a empresas cercanas a esos partidos, y ese era el interés. Ese interés es plausible desde el 2000, más o menos desde el año 2000, 2001, 2002. Ahí ya se hace un plan especial para la provincia en el cual la Diputación recoge como solución la construcción de una incineradora que queme todas las basuras de toda la provincia. Por eso surge a esa época el movimiento anti-incineración. De hecho, las primeras propuestas de concretar el lugar donde se fuera a construir esa incineradora era, por ejemplo, un municipio cercano aquí, como es Urnieta, que se negó en rotundo. Hubo mucho movimiento social. El Partido Nacionalista en Diputación modificó el lugar, lo puso en terrenos, decidió que como San Sebastián era la población más grande, tenía que asumir la responsabilidad y que por lo tanto tenía que recoger esa planta en su propio municipio. Planteó cerca de aquí, que Donosti está aquí mismo, cerca de aquí un lugar, el ayuntamiento, que era del Partido Socialista, se negó. Planteó otro lugar también en San Sebastián, pero en la otra punta, cerca de Oyarzun, que también el ayuntamiento se negó y hubo un movimiento, yo creo, más bien político, y se negaron. Y al final acabó planteándose aquí en Zubieta, que también es un lugar de dentro de lo que es el terreno de San Sebastián, pero que queda aquí a 1 kilómetro a la vista. Sí, ¿y qué ha determinado pues, que al final eligieran este ciudad, ¿no? que es Zubieta? Los técnicos les dijeron aquí, y el Partido Socialista aceptó. Al principio estaba en contra de esa construcción, estaba más a favor de la construcción de planta biomecánica, por lo menos el PSOE, el Partido Socialista. El PNV, que es de aquí, del País Vasco, el Partido Socialista es de todo el Estado español, pero aquí hay un Partido Socialista de Guipúzcoa. El de San Sebastián, el Partido Socialista de San Sebastián, estaba en contra. El de Lasarte, que también está aquí mismo, también estaba en contra. Todos los lugares donde se han planteado, incluso los del propio partido del PNV, estaban en contra de que en su municipio se construyera. Pero el PNV estaba encabezonado, el partido como partido, y apostó por construirlo aquí. Al final, por mucho que ha habido movimiento social, ha ido avanzando en su proyecto hasta el punto de hacer contratos multimillonarios con los bancos, etcétera, para financiarlo. En 2011, por ejemplo. Pero en aquellas elecciones ganamos nosotros, que estábamos en contra, y nos hicimos con el poder de esa diputación. ¿Y cuál era tu partido en este momento? Bueno, en ese momento éramos ilegales, pero teníamos un nombre, ANV se llamaba, en mi caso. Luego fue Bildu, el que ganó las elecciones fue Bildu. Bildu es como una coalición, en aquel momento de 3, pero podremos hablar de 4 partidos, que son Aralar, Alternativa, que es una escisión de Izquierda Unida,
Euskal Alkartasuna, que es una escisión del PNV, y Sortu, que es lo que era la izquierda abertzale, que fue ilegalizada. Entonces Bildu se hizo con la Diputación y apostó por la construcción en el mismo lugar, aprovechando que se había movido y se había construido la plataforma en la montaña, con un proyecto nuevo, con directrices exactamente escrupulosas con el zero waste, cero basuras. Y de hecho planteaba una planta biomecánica y otra planta de compostaje, y a la vez que de alguna manera regulaba la reducción de la generación de resto con la ampliación de orgánico, y se adaptaba a ello. Se hizo ese proyecto, etcétera. Pero claro, el PNV también controla el gobierno en Vitoria, que es donde está el gobierno de toda la comunidad autónoma. Y ese gobierno y su departamento de medio ambiente impidió adaptar el proyecto de medio ambiente que necesitaba la adaptación de ese proyecto. Entonces lo boicotearon y no pudo construirse aquel proyecto. Y digamos que lo boicotearon hasta que en 2015 volvió PNV a Diputación, y ahora en 2 años, 1 año y medio, pues ha puesto en marcha, y ahora ya parece que han empezado ya la construcción. Se te quería preguntar también qué estructuras, relaciones tienen con, o tuvieron con Zero Waste Europe o Zero Waste International o Gaia, este tipo de... Con todos mucho. De hecho, se organizaron congresos muy interesantes a nivel internacional. O sea, ahora lo que pasa es que yo ya me he olvidado un poco de algunos nombres, ¿no? Pero ¿cuál es a nivel americano? Hay una persona que es un referente en Zero Waste, es Cohen o algo así se llama, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, digamos que las personalidades más conocidas del movimiento Zero Waste del mundo estuvieron en la conferencia aquí, los italianos, etcétera, etcétera. Y ahí se hizo muy buen trabajo, porque además estaba muy claro que había que hacer trabajo pedagógico también, ¿no? Es fundamental para que se entienda lo que se quiere hacer y para que todos nos responsabilicemos, ¿no? Esa clave es fundamental y lo aprendimos, yo creo que muy bien desde el principio. Fuimos muy escrupulosos con eso. De hecho, yo creo que un sistema de recogida puerta a puerta, ¿no? Porque digamos que hay 2 fases, ¿no? En cuanto a residuos urbanos, la política Zero Waste en cuanto a residuos urbanos tiene dos fases, digamos, la recogida y el tratamiento, ¿no? El tratamiento, digamos, que es la planta que va a tener que tratar los residuos recogidos, pero el sistema de recogida es fundamental. En el sistema de recogida la población participa, pero para que participe tienes que hacer un trabajo muy importante de participación previo a la implantación del sistema, para que entienda lo que estás haciendo, no solo que entienda, sino que se sienta partícipe de lo que estás haciendo. Nosotros ahí hicimos un trabajo muy importante, muy potente. Digamos que fueron principalmente entre 3 y 4 meses de muchas reuniones populares de participación, en el cual se explicó en una primera fase